Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina, su programa La Biblia Ilumina tu Vida. Decirles nuevamente que esta meditación del Viernes Santo también será transmitida en nuestro canal de YouTube, Fray José María Guerrero. Como dice Miguelina, para que tengamos mucho más cobertura y muchos cristianos, nuestros hermanos y hermanas puedan tener esta meditación, este momento tan intenso, hermanos y hermanas, del día de hoy, Viernes Santo. Hermanos y hermanas, ¿qué celebramos hoy? ¿Qué celebra la Iglesia, el pueblo de Dios, Viernes Santo? Celebra, hermanos y hermanas, real y verdaderamente un acontecimiento sumamente importante. Un acontecimiento sumamente trascendente en los anales de la historia. En los anales de la historia. Se trata, hermanos y hermanas, de la redención de la humanidad. Del perdón de nuestros pecados. Hoy se cumple, hermanos y hermanas, la presentación que hizo Juan el Bautista de Jesús. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa presentación de Juan el Bautista, de Jesús, nombrándolo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se cumple un día como hoy, viernes, el último viernes histórico de Jesús de Nazaret, el Mesías. El Hijo de Dios, el Salvador del género humano. Su último viernes en la faz de la tierra. Porque precisamente un día como hoy muere a las 3 de la tarde.
En esta meditación, hermanos y hermanas, sobre el Viernes Santo, vamos a tratar de profundizar en los lugares, en los acontecimientos durante este día. Todo comenzó, hermanos y hermanas, en la noche del jueves, en Getsemaní. 3 horas de oración, una oración sumamente intensa, hermanos y hermanas, tan intensa que según Lucas sudó sangre Jesús. Como hombre sintió, hermanos y hermanas, el dolor, el sufrimiento, todo lo que se le venía encima. La expresión de Marcos, de Mateo: oren conmigo, le dice Jesús a Santiago, a su hermano Juan y a Pedro, que siento una tristeza de muerte. Tristeza de muerte. Siempre cuando leo esto o hablo de esto, dale el peso literal a esta expresión de Jesús. Siento una tristeza de muerte. Jesús sabe lo que le viene encima. Y ora a su Padre que si el cáliz puede pasar sin que Él lo tome, pero que se haga la voluntad de Dios. Todo es posible para ti, Padre. Todo es posible. Tú puedes salvar a la humanidad de otra manera. Pero si tu plan es salvar a la humanidad a través de mi sangre, de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi agonía, hágase. Hágase. Y ora, Jesús, ora. Aquí hay una lección, hermanos y hermanas. Oremos para cumplir la voluntad del Padre, cuando esta voluntad resulta sumamente difícil de llevarla a cabo. Oremos en los momentos difíciles. Donde cuesta la vida, el dolor, el sufrimiento, el cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús ora, se abandona a su Padre y triunfa la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, la voluntad de Dios. Nosotros que estamos sumergidos en la espiritualidad de la filiación divina, hermanos y hermanas, comprendamos por encima de todo la voluntad de Dios. Y recordarles aquí, hermanos y hermanas, las 3 conexiones más importantes de un ser iluminado, de un ser que ha llegado a la conexión con su esencia, de un ser que vive en santidad. La primera conexión es la conexión con el misterio de Dios. La única verdad. La única verdad. Me encanta llamarle a Dios el eterno viviente. El eterno viviente. Conectarnos, estar conectado con el misterio, con la única verdad. La segunda conexión, la conexión con la esencia, con mi esencia,
con mi verdad más profunda. De tal manera que esa conexión me determine ontológicamente. La conexión con mi verdad, con mi identidad natural, me determina ontológicamente. O sea, yo tengo una identidad natural. Siempre hablamos de esta identidad en nuestra espiritualidad de la filiación divina. Primero, mi naturaleza. Yo soy un ser humano y siempre actúo como un ser humano. Segundo, yo soy un hombre. Mi género, y actúo como un hombre. Tercero, mi identidad psicológica, mi alteridad, mi carácter de ser otro, mi individualidad. Yo soy Fray José María Guerrero y actúo siempre como Fray José María Guerrero. Mi identidad natural me determina ontológicamente. Una vez que estoy conectado con mi esencia, mi identidad sobrenatural me determina ontológicamente. Yo soy hijo de Dios. Siempre actúo como hijo de Dios, como dice hermosamente Jesús. Juan 8:29, yo siempre hago lo que le agrada. Yo siempre transito, camino en la voluntad de aquel que me ha enviado. En la conexión con mi esencia, mi esencia me determina ontológicamente qué es lo que buscamos, hermanos, hermanas, en esta espiritualidad de la filiación divina. Que mi identidad sobrenatural me determine ontológicamente, así como mi identidad natural me determina ontológicamente. Una identidad en 3 dimensiones: naturaleza, género y alteridad o identidad psicológica. Mi verdad psicológica. Esta identidad natural me determina en todo lo que yo hago. Todo lo que yo hago tiene el sello de un ser humano. Todo lo que yo hago tiene el sello de un hombre. Todo lo que yo hago tiene el sello de Fray José. Luego que todo lo que yo haga tenga el sello de un hijo de Dios. Santidad, bondad, amor, paz, pureza. Esta es la segunda conexión con la esencia. La tercera conexión es la conexión con la voluntad de Dios. Yo soy su hijo. Debo transitar siempre en su voluntad. Y esto es lo que Jesús nos enseña, hermanos, hermanas, en la noche del Jueves Santo. Que se cumpla la voluntad de Dios, aunque esa voluntad implique el dolor, el sufrimiento, la angustia en su máxima expresión. Y por eso el maestro siente una tristeza de muerte. Y por eso el maestro suda sangre en Getsemaní. Siguiendo el hilo histórico, después de esas 3 horas de oración, deducimos las 3 horas porque dice en los evangelios que se va, vuelve donde los apóstoles y los encuentra dormidos. Les dice, Pedro no ha podido velar 1 hora conmigo. Y vuelve
otra hora dormido y vuelve otra hora, 3 horas de oración. Orar en los momentos donde la voluntad del Padre realmente exige lo máximo y duele y provoca una tristeza de muerte, pero hay que cumplir la voluntad de Dios. Danos, Señor, la gracia. Jesús, Hijo del Dios vivo, por los méritos de tus 3 horas de oración en Getsemaní, concédenos la gracia de transitar siempre en la voluntad de nuestro Padre Dios. Después de esas 3 horas llega el traidor, Judas, con un grupo de soldados, hombres armados. Lo apresan, lo encadenan, atan sus manos. Y comentar aquí, hermanos, hermanas, 2 gestos, 2 realidades que sucedieron allí en esa noche, Getsemaní. Cómo el beso traidor y cómo le dice Jesús a Judas. ¿Qué le dice Jesús a Judas según Mateo? Amigo. Siempre me llama la atención, hermanos, hermanas, de esta expresión de Jesús para con Judas. Es el traidor. El traidor. Y está profanando uno de los gestos más hermosos de los seres humanos, el beso. El beso tierno de la madre para con sus hijos, el beso tierno de los novios, de la pareja, el beso tierno de los amigos. En mi comunidad nos saludamos comenzando la jornada orante con un beso en la frente, nos damos un abrazo, paz y bien. Así comenzamos los hermanos pobres de San Francisco, la jornada del día, con un beso en la frente y paz y bien. El beso, este signo tan hermoso, Judas lo profana. Y Jesús le llama a este hombre su apóstol amigo. ¿Qué haces? Jesús no es un mentiroso. Si Jesús le llama amigo a su apóstol, es porque realmente es su amigo. O sea, qué hermoso Jesús. No lo maldice. No lo maldice, no lo empuja, no le hace daño, le llama amigo. Amemos a nuestros enemigos. Amemos a nuestros enemigos, que deben ser para nosotros no enemigos, sino amigos. Y lo segundo es, hermanos, hermanas, la respuesta de Jesús a aquel soldado que Pedro hirió con su espada. Hay 2 enseñanzas aquí importantes. La no violencia. Y antes de continuar, hermanos, hermanas, decirles algo que siempre digo y me repito ahora, que el mejor libro para conocer a Jesús, hermanos, hermanas, es la pasión.
Por eso recomendamos la lectura de la Pasión, en la versión de Mateo, en la versión de Lucas, de Marcos y de Juan. El mejor libro para entender a Jesús, hermanos, hermanas, es la Pasión, una doctrina permanente. Y estamos viendo y analizando algunas enseñanzas. Amar al enemigo, amar a aquel que me hace daño. La no violencia. Pedro mete la espada en la vaina. El que hiere a espada muere. No es esa mi doctrina, Pedro. Yo no he venido a enseñar la violencia, el ojo por ojo y el diente por diente. Si tú me hieres, yo te hiero. No entre, Pedro, en el círculo violento del enemigo. No te dejes provocar, Pedro, por la violencia del otro. No entre en su terreno. No entre en el terreno de la violencia del otro. No es esa mi doctrina. Hermanos, hermanas, siempre decimos, nos repetimos, el discípulo de Cristo, la discípula de Cristo es un hombre de paz, una mujer de paz. Nuevamente, hermanos, hermanas, el mejor libro para conocer a Jesús es la Pasión. La no violencia, esa doctrina que tanto aprendió Mahatma Gandhi de Jesús, la no violencia. Y que debemos aprender todos nosotros, ¿dónde está la violencia? En el momento más dramático de la vida del Maestro, donde se ejerce la violencia contra él. Bofetadas, coronación de espina, latigazos, burlas, atropello. Pero no hay violencia en Jesús. Hoy pidamos, hermanos, hermanas, esa gracia, Jesús, por los méritos de tu pasión. Desde el jueves en la noche, hasta tu muerte en la cruz a las 3 de la tarde. Arranca de mí todo acto de violencia. Arranca de mí esa violencia verbal. Arranca de mí esa violencia mental. Arranca de mí esa violencia en la imaginación. Y arranca de mí esa violencia en los hechos, la violencia física. La violencia mental, siempre recuerdo, hermanos, hermanas, en una ocasión yo quería hacer un retiro de 40 días. Le pido permiso al superior, me dice que no, me acortó los días. Y tuvimos una pequeña discusión y él entró a la biblioteca. Mi superior, un hombre muy estudioso, entró a la biblioteca. Yo estaba cerca de la capilla y mientras él entraba a la biblioteca, yo lo miraba, pero lo miraba como con enojo. ¿Y por qué el superior no me da el permiso? Y yo sentí, hermanos, hermanas, que yo le estaba transmitiendo violencia a mi superior, mirándolo con enojo. En el acto entro en la capilla, perdóname, Señor.
hay violencia en mi pensamiento. Y tú me dices en tu evangelio, no te encolerices con tu hermano. Se hoy, hermanos, hermanas, a la luz de la pasión de Cristo, que desaparezca esa violencia de tu corazón, de mi corazón. La impaciencia, todo lo que sea violencia, que desaparezca. Porque repito, hermanos, hermanas, que desde el jueves en la noche hasta el viernes a las 3 de la tarde, todo lo que sucede en Jesús es atropello, es violencia. Violencia verbal. Violencia en la imaginación de sus enemigos. Violencia física. Todo es violencia. Ahora, no hay violencia en el Maestro, que dijo de sí mismo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fuera, fuera esa violencia de tu corazón, de mi corazón, hermano. Que desaparezca esa violencia en los pastores, hablándole mal a las ovejas, llenando a las ovejas de improperios. Y nuevamente, hermanos y hermanas, nuevamente tomemos a Pedro. Pedro saca la espada e hiere al soldado. Le lleva a la oreja. Le lleva a la oreja. Jesús corrige al apóstol. Corrige al primer papa. Lo corrige. Pedro, no es esa mi doctrina. No es lo que yo he venido a enseñar. El ojo por ojo y el diente por diente ha sido abolido por el amor, la compasión y la ternura. Entonces Pedro sacó la espada, pero los sacerdotes, los ministros de la iglesia, sacamos la espada de la palabra. Ofendemos a la feligresía con gestos de violencia, con palabras violentas. Que no saquemos la espada de la palabra para ofender a la feligresía. Los ministros de la iglesia, sacerdotes, diáconos, obispos, no saquemos la espada de la palabra para herir a las ovejas. Y no importa lo que me haga la oveja, porque la oveja realmente me hace daño. La oveja me hiere. O sea, no es una oveja que me da ternura. Es una oveja que me abofetea. No es una oveja que me da ternura. Es una oveja que me abofetea. Como el maestro. Hermanos, hermanas, no me canso, ¿verdad?, de decir, y me repito de nuevo, el mejor libro para entender a Jesús en su divinidad y en su humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, es el libro de la pasión. ¿Cuántas enseñanzas desde el jueves en la noche hasta el viernes en la cruz? 3 de la tarde. Mejor libro, leámoslo. Aprendámoslo, vivámoslo, la no violencia. Fuera la violencia de tu corazón, de mi corazón, de la mente. Esposo, fuera esa violencia. Esposa, fuera esa violencia. Hijos e hijas, fuera la violencia. Que la violencia desaparezca del santuario del hogar. Que la violencia desaparezca del santuario de tu mente, de tu corazón, de tu imaginación, del santuario de tu existencia. Que la violencia desaparezca del santuario de Dios, del Espíritu Santo, que es la iglesia.
la no violencia, una enseñanza fundamentalísima en el día de hoy, Viernes Santo. Y el otro gesto, hermanos, hermanas, que quiero comentar con ustedes, cuando apresan a Jesús, lo encadenan. Es lo que Jesús hace con el soldado que su apóstol, el primer papa, ha herido con la espada. Y aquí viene Lucas. Cada evangelista tiene sus detalles. En Mateo Jesús le llama a Judas amigo. Solo Lucas pone este detalle, el evangelio de la misericordia, de la ternura, de la compasión. Jesús sanó la oreja, curó la oreja del soldado. Nuevamente Jesús conectado con su esencia. Su esencia es misericordia y siempre la ejerce. Ternura, compasión. Todo Jesús es maravilloso, hermanos, hermanas. Hay que enamorarse de Él cada día más. Que normalmente, ¿qué solemos hacer nosotros? Usted vino con un palo a hacerme daño. Usted vino con una espada a hacerme daño. Usted vino con cadena a apresarme. Ah, no. Usted está herido, usted no quería. Ah, siga ahí, coja ahí. Sufra, porque usted vino. Usted pudo quedarse con su esposa, su familia, tranquilo en su casa. Usted vino a hacerme daño a mí. Que coja ahí, sufra, sangre. Pero Jesús no piensa así. Porque su esencia no es esa. Su esencia es la compasión. Por eso me encanta llamarle el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Entonces, en esa multitud, piensen en el caos. Es de noche, hermanos, hermanas, es de noche. El tumulto. Cuando apresan a Jesús, todos los apóstoles ya corren. Ese joven, según Marcos, tiene un manto. Alguien quiere agarrarlo, deja el manto. Salió desnudo, a correr se ha dicho. Otro gesto, otro detalle solo de Marcos. Había un joven. La Biblia de Jerusalén dice que probablemente el propio Marcos, que estaba ahí, muchacho, un joven. ¡Párese ahí! Lo cogen por el manto. Él deja el manto y sale corriendo en la noche, desnudo. Pobre muchacho. Entonces, ese hombre está ahí tirado. Solo Jesús se ocupa de él. El buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Alguien puede decir, maestro, pues deja que ese hombre se muera. Pero ese hombre vino a hacerte daño a ti. Que coja ahí, él no quería salir de noche. Que coja ahí, que sufra. Es una tentación para el maestro. Que se desconecte con su esencia y piense como un ser natural que no tiene compasión de los demás. O que vive en el ojo por ojo y diente por diente. Entonces, hagamos siempre el bien. No importa. Todo ser humano, no importa que sea mi peor enemigo. Todo ser humano que me necesita, allí debo estar yo presente. No importa que sea el peor de mis enemigos. Hagamos siempre el bien. Una lección importantísima, hermanos, hermanas, que inferimos en el día de hoy, la noche del Jueves Santo. Estamos meditando la pasión de Jesús. Luego, hermanos y hermanas, lo llevan ante el Sanedrín. La noche, el Sanedrín lo examina, pero también viene la burla. Se burlan de él. El juicio.
Adivina, Mesías, ¿quién te ha golpeado? Y aquí hay un detalle, hermanos y hermanas, que no se lo da Juan. Cuando el Sanedrín lo interroga, Jesús responde que interrogue a aquellos que lo han escuchado. Él ha hablado públicamente, todo el mundo sabe de qué ha hablado, no ha hablado nada oculta. En la oscuridad todo ha sido público, que interrogue a aquellos que lo han escuchado. Un soldado golpea a Jesús. Y Jesús responde, si yo he hablado mal, muéstrame en qué he hablado mal, si no, ¿por qué me pegas? Gran enseñanza, hermanos y hermanas, como Jesús no responde con la misma moneda, no le da una bofetada al soldado, pero sí le hace saber su culpabilidad y la maldad que anida en su corazón. Entonces Jesús no se opone a denunciar el mal y a luchar contra el mal, no con violencia, pero sí a denunciar. Si yo he hablado mal, muéstrame en qué, pero si no, ¿por qué me pegas? Jesús nos enseña que no podemos entrar en el círculo de la violencia, no podemos darle al otro una bofetada, pero sí hacerle saber que su acción es perversa y no está en orden divino. La verdad. Después del juicio, hermanos y hermanas, lo llevan a un calabozo. Amanece Jesús en una prisión. Hermanos y hermanas, yo he tenido la dicha de estar 3 veces en ese lugar. Cada vez que voy a Jerusalén, a la Tierra Santa, siempre hay una parada. En ese lugar, hermanos y hermanas, donde Jesús amaneció el jueves santo. Un hoyo. Y en cada ocasión, hermanos y hermanas, he experimentado algo diferente. Es un lugar realmente sagrado. Es un lugar donde todo ser humano que va allí experimenta algo. Siempre uno se pone de rodillas, hace oración, un hoyo. O conectarse con ese momento histórico donde el Hijo de Dios, el Salvador, estuvo preso. Y le cuento, hermanos y hermanas, lo que a mí me sucedió, lo que yo experimenté la primera vez que estuve allí en ese hoyo, en Jerusalén. Nos guió un religioso francés. Éramos un grupo de 50 religiosos y religiosas. Y cuando llegamos allí, a ese hoyo, el religioso francés que nos acompañó dijo esta expresión: hermanos y hermanas, en un profundo, todo en silencio, solamente hablaba él. Se ve como la atmósfera, ¿verdad?, del lugar, un hoyo. Y dijo: hermanos y hermanas, hace más de 2000 años, en este lugar aquí, estuvo preso, amaneció preso, el Hijo de Dios. Esa fue la prédica. No habló más. El profundo silencio, cada uno buscaba un lugar. Yo recuerdo, me puse de rodillas, un golpe en el pecho. Y cada uno se fue como a un lugar a meditar. A meditar. Aquí, hace más de 2000 años,
estuvo preso el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Los hermanos, hermanas, el mejor libro para conocer a Jesús es su pasión. En la mañana del viernes comienza el juicio, ahora con el Poncio Pilato. Poncio Pilato. Poncio Pilato, el juicio. Todos conocemos, ¿verdad? Pilato trata de defender al hombre, defender a Jesús. Y dicen los sinópticos que Pilato sabía que las autoridades judías se lo habían entregado por envidia. Alguien dijo, yo escuché esa expresión hace muchos años, que la envidia es la madre de la maldad. La envidia es la madre de la maldad. La gente prefiere a Barrabás. Se confabula con el mal, con la perversidad, y prefieren la libertad de un delincuente y que muera el inocente. Que muera el inocente. Y Pilato, para hacerle caso, condena a Jesús. Y aquí, hermanos, hermanas, me refiero a un hombre que hablaba bien, sacerdote religioso. Me refiero al padre Ignacio Larrañaga, de feliz memoria, franciscano, capuchino, ya falleció. Yo tuve la dicha de participar en un retiro con este hombre de Dios. Y él hablaba de la pasión. En un momento en el retiro, él nos sumergió, hermanos, hermanas, en la pasión de Cristo. En este momento en el cual Pilato condenó a Jesús a la muerte. Repito lo que nos decía este hombre de Dios, Ignacio Larrañaga. Dice, una vez que Pilato condenó a Jesús, ya Jesús perdió todo su derecho. Perdió todo. No tenía derecho a nada. No tenía derecho a nada. ¿Por qué? Porque usted es un condenado a una muerte ignominiosa. Interesante, hermanos y hermanas, ver que Jesús, antes de la condena, denuncia a aquel soldado, ya hemos visto, que ¿por qué me pega? Yo tengo derecho a decirte a ti que estás equivocado. Pero no había sido condenado. Pero una vez que Jesús es condenado, ya, él mismo percibe y se da cuenta de que gusano soy, no hombre. No tengo derecho a nada. Todo el mundo puede escupirme. Todo el mundo puede hacerme daño. Porque yo soy un condenado a muerte. Yo no tengo derecho. Yo no tengo derecho. Jesús lo entendió. La kenosis total. La kenosis. La kenosis, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. La condición de esclavo. Entonces Jesús se sumerge él mismo ya en la
terraquenosis total. Lo golpean. Y algo, hermanos y hermanas, que quiero compartir con ustedes. Miguelina, hazme el favor, cuando me queden 10 minutos me hace una sellita, que quiero terminar con una oración y recuerden que la pasión es el mejor libro para entender, entonces cada detalle nos abre nuevos horizontes. Por algo que quiero comentar con ustedes, que yo meditaba en estos días, hermanos y hermanas, lo siguiente, es cuando los soldados se burlan de Jesús. Los soldados romanos, recuerden que hay una doble burla hacia Jesús. Primero, el Sanedrín, la gente del templo, ahí se burlan de él como el Mesías, por eso le tapan los ojos. Adivina quién te ha pegado como Mesías. Pero los soldados romanos se burlan de él como rey. Él es el rey de los judíos, se burlan de él como rey. Le ponen un manto real, una corona de espina y una caña, un palo, una caña en su mano. ¿Qué me llamó la atención, hermanos y hermanas? Leyendo la pasión. Me llamó la atención, hermanos y hermanas, que después que los azotes, coronación de espina, le quitan la caña y le golpean la cabeza. Ustedes se imaginan, hermanos y hermanas, Jesús con la corona de espina, le golpean la cabeza, que el golpe haya caído en una espina, se inscruta más en la cabeza. ¡Qué dolor! Y todo eso por ti y por mí. ¡Wow! Yo recuerdo, hermana, siempre comento esto, lo comento de nuevo. En una cuaresma yo estaba dando un retiro en una parroquia. Ahí me encanta irme a una iglesia solo y contemplar al Santísimo desde el fondo. Y cuando estoy allá en el fondo de la iglesia, veo que está en una mesita y una verdadera corona de espina. Yo me puse a inventar, cojo mi corona y me la pongo, trato de ponerme en la cabeza, pero cuando yo vi el roce, sentí el roce, yo me quité eso de una vez. Porque simplemente como el roce de las espinas provoca un dolor o molestia. Pero Jesús le toma la corona y claro, como le hacen fuerza, eso provoca dolor, sangre. Pero, repito, lo que me llamó la atención fue que le quitan la caña y le golpean en la cabeza. Es decir, que la espina profundizó más en su cabeza. Hermanos y hermanas, en el cielo comprenderemos nosotros lo que sufrió Jesús en la pasión. Porque recuerden que Jesús sufrió como hombre y como Dios, y el sufrimiento de Dios es infinito. Pues un día le dije a una señora, ya termino porque quiero hacer la oración. Una señora, no, Fray, que yo he sufrido demasiado. Jesús sufrió solamente un día y yo tengo mi vida entera sufriendo. Digo, hermana, usted puede tener la eternidad sufriendo, pero usted nunca va a sufrir como Jesús. Porque Él no solamente sufrió como hombre, sufrió como Dios. Y el sufrimiento de Dios es infinito. Usted nunca se va a sumergir en el sufrimiento de Dios. Nunca. Usted puede pasar la eternidad entera sufriendo como un ser humano. Sufriendo, pero no como Dios.
no como Dios. Entonces Jesús sufre como ser humano, como sufrimos los seres humanos, pues sufrió como Dios, hermanos y hermanas. Entonces el sufrimiento de Dios es un misterio. Bien, como nuevamente, hermanos y hermanas, la pasión, la cruz, ese Jesús crucificado, ahí es un misterio. Es el libro de los libros para comprender comprender a Jesús. Y sobre esa postura, hermanos y hermanas, esa postura sí. Esto es una realidad que yo recomiendo. Esa postura sí. Lo más que usted puede durar tal vez son 1 hora, 2 horas. Así usted no va a aguantar eso. Según Marco, hermanos y hermanas, Jesús duró ahí 6 horas. 6 horas. A mí me encanta. El único que pone eso es un detalle de Marcos. Lo único que menciona las 6 horas, las 3 horas canónicas que rezamos los sacerdotes religiosos, tercia, sexta y nona, es Marcos. Dice Marcos que Jesús fue crucificado a la hora tercia, crucificado, 9 de la mañana. Todos los evangelistas se ponen de acuerdo para decir que a la hora sexta, 12 del mediodía, comenzó el eclipse. Y están de acuerdo que a las 3 de la tarde muere. Es decir, 6 horas. Trate de aguantar 6 horas usted así. Usted se va a desmayar, de verdad, ¿eh? Usted se va a desmayar. Usted se va a desmayar. Usted no va a aguantar 6 horas. Entonces, hermano, aprovechemos esto. Y de cuando en cuando duremos por lo menos 1 hora, sí. Jesús, por los méritos de tus 6 horas de agonía en la cruz, Jesús, perdona todas mis culpas y pecados. Hagamos este ejercicio hoy, Viernes Santo. Llévate, Jesús, por los méritos de esas 6 horas de agonía, por mi salvación, por mi redención, por mi divinización. Amado Jesús, por los méritos de esas 6 horas, dame la conciencia filial. Bien, hermanos, hermanas, oremos para que Jesús, por los méritos de su pasión dolorosa, perdone nuestras culpas y pecados y nos dé la filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, aquí estamos postrados delante de tu cruz, Jesús, cruz redentora, cruz salvadora, cruz que nos ha dado la vida, cruz que nos ha dado la paz, cruz que nos ha dado la salvación, cruz que nos ha reconciliado con tu Padre Dios, cruz que ha vencido el pecado. Vence, Jesús, hoy el pecado en nosotros. Fuera, Jesús, el pecado en nuestras vidas, Jesús. Por los méritos de tu agonía, desde Getsemaní hasta el altar de tu cruz. Por los méritos de tu agonía, Jesús, desde Getsemaní hasta el altar de tu cruz, Jesús. Perdona nuestras culpas y pecados. Que muera la lujuria, que muera la envidia, que muera la soberbia, que muera la murmuración, la crítica, el odio, que muera la violencia, la discordia, que muera toda injusticia, toda mentira, el odio, la venganza, los celos infundados, que muera toda adicción, que muera el pecado, Jesús. Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, por los méritos de tu agonía, Jesús,
desde Getsemaní hasta la cruz, Jesús. Que muera hoy el pecado en nosotros, Jesús. Y nazca el hombre nuevo, conectado con su esencia. Que nazca la mujer nueva, conectada con su esencia, Jesús. Haznos conscientes de nuestra identidad. Tú moriste en la cruz, Jesús, para que tengamos vida y vida en abundancia. Jesús, Hijo del Dios vivo, que brote en nosotros la vida sobrenatural, el amor perfecto, la certeza de la fe, la certeza de la esperanza, la alegría, la paz, el don de la oración, la confianza plena, Jesús, en el amor del Padre. Danos, Jesús, esas 7 conexiones, la conexión con el misterio de Dios, la conexión con nuestra esencia, la conexión con la voluntad de tu Padre, la conexión con la verdad del otro, la conexión con el ahora, la conexión con la Madre Tierra y la conexión con la eternidad dichosa. Oh amado Jesús, que los efectos de tu pasión dolorosa se hagan realidad en nuestras vidas, Jesús. Oh amado Jesús, una súplica, un clamor, Jesús. Con tu muerte en cruz tú has vencido al diablo, a sus ángeles caídos y a sus ministros en la tierra, Jesús. Oh Jesús, piedad y misericordia de todas las personas y lugares que se encuentran bajo la influencia de una brujería, bajo la influencia de una maldición de muerte, de una maldición de enfermedades extrañas, bajo la influencia de una maldición de ruinas, de fracaso en los negocios, bajo la influencia de una maldición de deudas, de locura, de suicidio. Oh Jesús, por los méritos de tu pasión, de tu agonía, de tu dolor en la cruz, Jesús, libera, Jesús, a todas las personas y lugares que se encuentran bajo la influencia de una maldición del diablo, de sus ángeles caídos y de sus ministros en la tierra. Libera, Jesús. Libera toda maldición de ouijas, de juegos satánicos, toda perversidad del diablo, Jesús, que desaparezca hoy por el poder de tu cruz. Que tiemblen, Jesús, todos los lugares de los brujos y brujas, donde van hombres y mujeres a fornicar con el diablo para hacer daño a los demás. Piedad y misericordia, Jesús, de esos sicarios del demonio que matan a personas, Jesús, los llevan a la locura, a la desesperación, Jesús. Efecto de brujería, Jesús, de maldiciones diabólicas. Oh Jesús amado, que todas las personas y lugares en el universo humano que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, maldición de ruina, maldición de deudas, maldición de enfermedades extrañas, que todos y todas sean liberados, liberadas, Jesús. Y abre para aquellos y aquellas que tienen maldición de fracaso, maldición de ruina, de deudas. Abre para ellos y ellas la puerta de la prosperidad, Jesús. Piedad y misericordia de todas las mujeres, Jesús, víctimas de los demonios íncubos. Mujeres violadas por el diablo en sueños, Jesús, que sean también liberadas. Piedad y misericordia de las víctimas de esos demonios íncubos y súcubos.
Demonio lujurioso, Jesús. Piedad y misericordia, Jesús. Hoy estamos celebrando la liberación, Jesús. El triunfo, tu triunfo, Jesús, sobre el diablo, el faraón, ángeles caídos, brujos y brujas. El triunfo de la gracia sobre el pecado, Jesús. Vence, Jesús. Vence, Jesús. Que esa cruz gloriosa, victoriosa, Jesús, se haga realidad en nuestras vidas. Perdona nuestras culpas y pecados, Jesús. Que brille en nosotros la vida sobrenatural. Que brille, que brote en nosotros, Jesús, la vida sobrenatural, Jesús. Que tu cruz triunfe en la humanidad. Que desaparezca el diablo de la faz de la tierra, que no siga haciendo daño, sus ministros. Que el mal huya ante la presencia del bien, Jesús. Bendícenos, Jesús, con tu cruz eterna, vencedora, Jesús. Te alabamos, Jesús, te bendecimos y te glorificamos por el día, Jesús, de nuestra redención. Danos la gracia de huir del pecado, Jesús. Nuestros pecados provocaron tu agonía, tu muerte violenta, Jesús. Haz que huyamos del pecado con más rapidez y velocidad que el diablo infernal huye de tu cruz. Oh Jesús, perdónanos, bendícenos y que brote en nosotros la vida sobrenatural, la certeza de la fe, la certeza de la esperanza. Haz de nuestros hogares, Jesús, cenáculos de amor, de paz y bendición, y que jamás, Jesús, gravitemos en la órbita del pecado, de la mentira y de la maldad. Y que siempre gravitemos en la órbita de la voluntad de tu Padre amado. Hoy tú nos has enseñado que es mejor morir 1000 veces antes que violentar la voluntad del Padre eterno. Bendito y alabado sea tu nombre, amado Jesús. Y gracias por amarnos hasta dar la vida por nosotros. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, hermanas, que en este día triunfe en nosotros la cruz de Cristo, el único día que adoramos la cruz, Viernes Santo. Que el beso a la cruz no sea el beso de Judas, sino el beso tierno de una madre a su hijo y el beso tierno de un esclavo a su amo. Bien, hermanos y hermanas, que Dios nos siga bendiciendo, que este Viernes Santo nos apartemos del pecado. Quiero darle la gracia a nuestra querida y amada Miguelina, que ha preparado todo esto, para que también el ambiente nos conecte con lo esencial, la cruz de Cristo que nos ha dado la vida. Gracias, Miguelina querida, siempre con nosotros y con ustedes, ¿verdad? Sirviendo a la iglesia a través de Televida. Que el beso hoy a Jesús sea el beso de una madre tierna a su niño y de un esclavo a su amo. Y que este beso termine con la profanación de ese gesto tan hermoso que el Judas profanó. Besemos a Jesús y entreguémosle todo nuestro ser, toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Amén.